Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Soy Farid Cajat y hoy voy a hablar de un tema relativamente novedoso en materia de estudios de seguridad, que es el tema de la inteligencia privada. Los servicios de inteligencia solían ser prerrogativa exclusiva de los estados, que así como tenían el monopolio del uso legítimo de la fuerza, solían tener el monopolio de la labor de inteligencia. Esto ya no es así. Y esto, entre otros factores, como algunos cambios tecnológicos, están permitiendo que los frentes de combate sean cada vez más transparentes para los tomadores de decisiones. Voy a empezar con un ejemplo. La guerra de Crimea fue el evento que inspiró el libro Guerra y Paz de León Tolstoy, un clásico en estudios de seguridad, aunque sea una obra de ficción literaria. Bueno, durante la guerra de Crimea, en 1854, se produjo un fallido ataque de las fuerzas británicas contra los cañones del ejército ruso. La noticia tardó 3 semanas en aparecer en las páginas del diario británico The Times. Sin embargo, en 2022, cuando las tropas ucranianas recapturaron la ciudad de Jersón en su territorio, en minutos tuvimos imágenes en redes y apps de mensajes sobre lo que estaba ocurriendo. Tenemos información, digamos, en tiempo real y virtualmente sin límites, por lo menos en cuanto a la superficie del territorio en cuestión se trata. Y no obtuvimos esas imágenes de las tropas ucranianas entrando a Jersón fundamentalmente de fuentes oficiales. Lo obtuvimos de videos de celulares, imágenes de drones, imágenes satelitales y otras fuentes de inteligencia abiertas, es decir, de uso público. Por ejemplo, analistas amateurs, o sea, no profesionales, en Twitter y luego en X, seguían los avances de las tropas en tiempo real y lograban geolocalizar imágenes recibidas del frente, comparando los edificios, por ejemplo, con imágenes satelitales o con la información contenida en Google Maps. El ejemplo más sofisticado de una fuente de inteligencia abierta probablemente sea la página Oryx. Oryx es una fuente de inteligencia privada que, por ejemplo, hizo seguimiento a los vehículos de combate perdidos por Rusia durante la guerra de Ucrania. Y en un momento dado decían lo siguiente: esta lista solo incluye vehículos y equipos respecto a cuya destrucción disponemos evidencia en fotos o videos. Muestran la imagen del vehículo o tanque destruido o dañado. Es de presumir que las cifras que da Oryx sean en realidad un recuento solo parcial de las pérdidas rusas. Bueno, ese recuento de Oryx en un momento dado de la guerra establecía con precisión lo siguiente: Rusia había perdido 1910 tanques. De ellos, 1159 habían sido destruidos, 99 habían sido dañados, 103 habían sido abandonados en el terreno de combate y 549 habían sido capturados. ¿Ah? Y brindaba fotos georreferenciadas o videos georreferenciados sobre la ubicación exacta, ¿no? Y claro, esto también señala fuentes de vulnerabilidad insospechadas en materia de inteligencia en los frentes de batalla. Por ejemplo, en la víspera del Año Nuevo, el Año Nuevo 2023,
La inteligencia ucraniana captó conversaciones de celulares que sostenían los soldados en el frente con sus familias en Rusia. Y utilizando esas conversaciones interceptadas, pudo, digamos, encontrar la ubicación de los soldados y lanzó un ataque que dio muerte a 89 soldados rusos durante el Año Nuevo, el día de Año Nuevo, quiero decir. Entonces, recién Rusia se dio cuenta de esa fuente de vulnerabilidad. Rusia ha demostrado que ha podido aprender a lo largo de la guerra con base en sus errores y limitó el uso de medios electrónicos de comunicación por parte de sus tropas. Pero claro, es difícil prevenir vulnerabilidades insospechadas de inteligencia porque la tecnología y sus usos evolucionan. Por ejemplo, hay un sistema, el Fire Information for Resource Management Systems, conocido por su sigla en inglés como FIRMS, firmas, la palabra en inglés, de la NASA, ¿no? La Agencia Aeroespacial del Gobierno americano. Este sistema FIRMS usa sensores infrarrojos en los satélites que opera para detectar incendios en los bosques. Este es un medio cuyo propósito era detectar incendios, no detectar lanzamientos de misiles o explosiones. Pero esos mismos sensores infrarrojos en satélites podían servir ese propósito. Fue un uso novedoso de una tecnología que se creó para un fin distinto. Y entonces se utilizó, como digo, para identificar el lanzamiento de misiles o la aparición de explosiones. Entonces uno diría, bueno, el campo de batalla es virtualmente transparente. Los problemas de información habituales parecían estar en vías de desaparecer. Sin embargo, habría que hacer varias atingencias antes de concluir eso. Lo primero es, la inteligencia oficial usa las fuentes de inteligencia abierta, pero siempre se necesita el contexto político para saber qué significa. Por ejemplo, las fuentes de inteligencia abierta identificaron la movilización de tropas rusas en la víspera de la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Por ejemplo, Google Maps reportaba un atolladero de tráfico del lado ruso de la frontera en la víspera de la invasión. Pero, aunque sabían que había movilizaciones de tropas rusas en la frontera suficientemente grandes como para ser la fuerza que podría iniciar una invasión, la inteligencia estadounidense y británica predijo que la intención de esas movilizaciones era un ataque inminente. La inteligencia alemana y francesa más bien calculó que el propósito de la movilización, si bien era suficientemente grande como para que pudiera lanzar una invasión con posibilidades de éxito, pensó que el propósito de la movilización era ejercer presión sobre el lado ucraniano en una eventual negociación. Finalmente sabemos que hubo una invasión, pero el tema es que el análisis político sigue siendo importante para saber cuál es el propósito de una movilización de tropas. Por ejemplo, en el verano de 2024, el verano del hemisferio norte, la inteligencia rusa captó una concentración de tropas ucranianas en la región de Sumy, contigua a territorio ruso, o sea, región fronteriza contigua al territorio ruso de Kursk, pero no previó que esa concentración de tropas tuviera como propósito invadir la región de Kursk, como finalmente ocurrió. Entonces, la información, por abundante y transparente que sea, no basta. Se requiere el análisis político de la misma para saber qué está a punto de ocurrir. Pero además la información hoy en día es abundante, sí, pero en ocasiones es incompleta, sesgada o manipulada. Y el análisis político tiene que revelar si eso es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, en cuanto a sesgos de la información,
es más probable ver la destrucción de blancos que ver ataques fallidos. Aquí hay un sesgo deliberado. Uno da a conocer sus ataques exitosos al público, pero trata de esconder los ataques que no tuvieron éxito. Esto a través de sensores de fuego que detectan explosiones. Segundo, y esto ya es un tema más técnico, los tanques que fueron destruidos por misiles antitanque generan mayor evidencia detectable por estos sistemas que detectan fuegos, y por ende es más probable que nos enteremos de la destrucción de un tanque que fue atacado por un misil antitanque que de la destrucción de un tanque que fue destruido por una mina. Y claro, gran parte de los tanques perdidos por Rusia fueron destruidos o dañados por misiles antitanque, mientras que era más común que los tanques ucranianos fueran destruidos o dañados por minas antitanque. Y entonces ahí hay un sesgo no intencional, pero un sesgo en la información que brindan las nuevas tecnologías. Y también hay casos de grosera manipulación. Por ejemplo, una estrategia de información ucraniana en una etapa inicial de la guerra consistía en almacenar imágenes de ataques exitosos con drones y luego de juntarlos los hacían públicos en poco tiempo sin especificar fecha, hora o lugar. Y por ende daba la impresión de que eran ataques exitosos que se habían producido en simultáneo en el frente de batalla. También está el tema de que precisamente porque las tecnologías son mucho mejores para proveer información de inteligencia fidedigna y en tiempo real, se están desarrollando nuevas tecnologías para engañar a estos sistemas de identificación. Dado que los drones y los satélites proveen más información y más precisa que en el pasado, los mecanismos de engaño se han vuelto cada vez más sofisticados. Por ejemplo, en lugar de usar prototipos de madera como se hacía antes, por ejemplo, tanques de madera diseñados para engañar a la inteligencia rival, ahora se usan prototipos inflables. El tipo de prototipos que ya usaban en algunos casos los ejércitos para ejercicios de práctica. La ventaja de los prototipos inflables es que los de madera son más caros, necesitan un vehículo para ser transportados y necesitan equipos para ensamblarlos. Los prototipos de inflables pueden además replicar casi cualquier equipo militar y son cada vez más realistas. Por ejemplo, uno diría, bueno, pero si hay detectores de calor, obviamente un prototipo inflable no emite calor, pero se usan reflectores flexibles para simular calor, el calor que emiten los cañones al disparar. Y de esa manera se engaña a las cámaras de imágenes termales de drones que identifican un tanque real ahí donde hay uno simulado. Y además están diseñados para emitir señales válidas de radar. Entonces, eso ayuda a explicar por qué en ocasiones, como indiqué, Rusia alega haber destruido misiles HIMARS o baterías de misiles HIMARS ucranianos y Ucrania los niega porque presumiblemente lo que Rusia destruyó, al menos en parte, eran prototipos inflables y no reales baterías de misiles. El punto de cualquier modo es que estas tecnologías que intentan, o estos prototipos inflables, no hay mucha sofisticación tecnológica tras ellos, que intentan engañar a los sistemas de inteligencia con tecnología de punta, no son suficientes para cambiar la tendencia. Y la tendencia es que lo que en inglés se solía llamar the fog of war, la niebla de la guerra, y se decía la guerra va de acuerdo a los planes tan solo hasta que se dispara el primer tiro, porque una vez que empieza no siempre hay información fidedigna y abundante en tiempo real de lo que ocurre en el frente. Bueno,
la niebla de la guerra se estaría disipando, es un poco lo que se cree, y el escenario de combate es crecientemente transparente, salvo en ocasiones cuando, como en el caso de Gaza, se utilizan túneles subterráneos como medio de operación. Y no solo hay mucha más inteligencia, sino que esa inteligencia no proviene únicamente de la inteligencia oficial. Uno podría decir, bueno, cada vez tienes más información, pero no la compartes ni con tus rivales ni con el mundo. Pero ahora hay fuentes abiertas, muchas veces privadas, que también generan inteligencia fidedigna y en tiempo real. Y eso es mucho más difícil de evitar. Por ejemplo, el sistema satelital Starlink, que es de propiedad privada, de una de las empresas de Elon Musk. Y Elon Musk puso ese sistema al servicio de la inteligencia ucraniana durante la guerra en ese país, pero no al servicio de los palestinos en Gaza. Ahí limitó el acceso a Starlink. Pero el punto es, hay fuentes de inteligencia privadas que son tan fidedignas y útiles y producen inteligencia en tiempo real como las viejas fuentes de inteligencia oficial. Bueno, eso sería todo por este podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro centro de estudios o del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web cep.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube.